Hola, buenos días, shalom, shalom. Hoy es viernes 22 de abril del año 2022. Enseñanza basada en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. El título, Derrotados. Padre, gracias por la bendición de la vida, de que el alma está en nuestro cuerpo. Gracias por un día más de vida. Y te pedimos perdones nuestros pecados, los de nuestros familiares, los de tu pueblo, y obres en quienes no te conocen y puedan recibirte en sus vidas. Oramos pidiendo por quienes puedan estar en prueba, enfermedad, necesidad, ataques, escasez y todo lo que pueda representar pruebas, y tengan la fe, la fortaleza y el salir adelante en tu bendición, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor. Bendice desde los bebés, bebas, hasta los ancianos, y en todo quienes viven en la calle y de alguna manera quienes no tienen quienes cuide o vean por ellos. Gracias, en tu nombre lo pedimos, de Yeshua nuestro Señor. Amén. Bueno, esta parte de la escritura hace mención acerca de que cuando Moisés va por las tablas ante la presencia del Eterno, resulta que el pueblo, presionando a Aarón, que estaba como sacerdote, y al ver, presionándolo, porque Moisés tardaba mucho en regresar de la presencia del Eterno. Y en medio de la presión, el pueblo empieza a afectar a Aarón, y Aarón permite que fundieran el oro, la riqueza con que salieron de Egipto, y crearon un becerro de oro, un ídolo. Como al cruzar el mar, el pueblo de Israel, algunos, como decimos coloquialmente, se adherieron, se colaron y eran brujos. Entonces, en medio de esta influencia y de la, falta de fe, les gana el ego al pueblo, se sienten libres, y llega la desobediencia, y de alguna manera, cuando hay desobediencia, se pasa a la rebeldía, y al no estar el pueblo bajo la autoridad, porque Moisés tardaba en regresar, y Aarón en su debilidad les permite todo eso. El hecho es que se habla en el comentario que el becerro se movía y hablaba, entonces cobra un tipo de vida por los demonios de idolatría que había ahí. Las puertas que se abrieron fueron muy fuertes, porque ahora el pueblo ya tenía una facilidad de pecar, una libertad mal entendida. Estando bajo la gracia, la bendición de la libertad, caen en desgracia, en el yugo de ataduras de pecados. El hecho es que cuando todo esto está aconteciendo, Moisés está en la presencia y de Dios, y el pueblo dice aquí en el verso número 5, pero de los más de ellos no se agradó el Eterno, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí la palabra postrados es derrotados. Quedaron ahí, sí, se entiende como hincados. También viene en una dirección de humillados. Así mismos, porque, repito, en la predisposición de que ahora soy libre, ahora sí puedo comer esto, lo otro, aquello, o voy a poder correr o hacer lo que yo quiera, y ya no estoy bajo un yugo, bajo un control, bajo prohibiciones y
solo viviendo de acuerdo a cómo me dejaban o me permitían vivir. No, pero cuando ya la influencia, por un lado, del complejo de superioridad, ego, empieza a hacer efecto, caen en el otro complejo de inferioridad, el cual no se dan cuenta inconscientemente, pero ellos, abriendo las puertas, caen en un tipo de postración. Recordamos cuando el diablo en las tentaciones con el Señor Yahshua le dijo: si tú postrado me adoras, te entrego los reinos de la tierra. Un texto ya muy comentado. Los reinos de la tierra, ¿qué es? Pues pecados, violaciones, robos, secuestros, ocultismo, crímenes y todo eso. Ya parece que el Señor se iba a postrar, hincado, postrado, ante el diablo para adorarlo a cambio de la basura del mundo, de lo que hemos hablado, y claro, mucho más. Así sucedió. Cuando ven que el becerro empieza a moverse, a hablar, ellos están postrados, en otras palabras, rendidos ante este principado, que toma la autoridad, porque ellos menospreciaron y no valoraron a su autoridad llamada Moisés. Y eso llega a suceder cuando es una verdadera autoridad y tiene una verdadera cobertura sobre de su vida, no como imposición, verdugo o un Dios, no, pero sí como el que debe saber exhortar, guiar, ayudar, enseñar, compartir y llevar a una madurez espiritual a la persona. Pero nadie puede ser pastor de la oveja que no quiera tener a ese pastor. Y eso sucedió con Moisés. El pueblo ya no lo valoró, tardó, y muy prepotente y lleno de ego el pueblo, y ahora sí. ¿Para qué queremos un líder si ni siquiera lo vemos, si ya tardó mucho? Y bueno, muy demandante el pueblo. El hecho es que quedan ahí, arrodillados, tal vez no físicamente, pero sí rendidos, porque ya estaban bajo la voluntad de las influencias de este ídolo gigante, llamado gigante, el tamaño era grande, y como en apariencia tenía vida, y eran los demonios que actuaban a través de él. Las consecuencias de la desobediencia, de no saber valorar, de no saber esperar la respuesta del Eterno a través de Moisés, y de tener una libertad mal entendida, de una gracia mal recibida. Entonces, encontramos 1, 2, 3, 4, 5 pecados en los cuales cayó el pueblo y que tristemente les afectó de una manera muy, muy fea. Cuando leemos en el verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El primer pecado que vemos aquí o falta es la codicia. Uno de los mandamientos dice: no codiciarás. La codicia es desear con envidia, como dicen por ahí, mal de ojo de lo que otros tienen. Mal de ojo es que ven con envidia, hasta con enojo, coraje, lo que otros adquieren. No importa si fue trabajo, fue oración, fueron las dos cosas. No, simplemente se llenan de envidia y codician. Son preguntas hacia la misma persona, a sí mismos. ¿Y por qué yo no tengo lo que él o ella? ¿Y por qué yo no recibo? ¿Por qué yo no lo logro? Porque ahí hay mucha bendición y yo no tengo lo que ellos tienen. Y por ahí, en un autocomplejo de falta de fe, de dependencia para con el Eterno. ¿Y por qué no? Personas que siempre están codiciando, pero que no buscan hacer un trabajo espiritual para lograr las promesas, se hagan bendiciones en sus vidas. Y la codicia también es un complejo de inferioridad.
Entonces es el deseo obsesivo de tener lo que otros tienen, es el querer tener lo que otros han logrado en base a trabajo, esfuerzo, y querer tenerlo como quien dice, que me caiga del cielo a mis manos sin ningún esfuerzo. Y es la envidia en toda su potencia ahí, de querer tener más, inclusive, no solo lo que otros tienen. Y es un pecado muy, muy grande. Y como estábamos hablando, no tiene cobertura, no tiene autoridad sobre su vida. Y en esa inmadurez, algunos cayeron en la codicia. El segundo pecado que encontramos, aunque es, creo, el primero, ya que todo se basa en la idolatría, en el versículo número 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Bueno, aquí todo parte de la idolatría. Llega la codicia, y la idolatría es tener un objeto animal, sea de materia, sea de la naturaleza, sea humano, como si fuera un Dios, ponerlo en lugar de Dios, o aún creyendo en Dios, supuestamente, tienen al otro que también lo ven o lo sienten como un Dios. Todo lo que ocupe el lugar del Eterno en tiempo, espacio, adoración, alabanza, dependencia, de alguna manera es idolatría. En estos tiempos, idolatría puede ser mi denominación, mi pastor, el cantante o el grupo de alabanza X, hasta el nombre en un momento dado de la denominación. Y es mi carro, o es mi deporte, o es mi hobby favorito. La novia puede ser, el novio, un punto de idolatría, amarlos más que a Dios, al esposo, la esposa, padres o hijos, y así. Por eso cuando el Señor Yahshua dice, dejarás padre y madre, cuando dice que Él es más grande que la misma familia, para que se aprenda a amar a Él y se ame con el amor de Él a la familia, dejarás padre, madre, hijo, esposa y todo, pero con tal de tomar la cruz y seguirlo a Él. Pero no es abandonarlo, sino evitar esa idolatría. El hecho es que por ahí el pueblo cae, y de la idolatría viene todo lo demás que hemos de seguir compartiendo. Bueno, el tercer pecado, que es fuerte, en el verso 8, dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El anterior, como idólatras, dice que se sentó el pueblo a comer, beber, y se levantó a jugar. Habla de comer desmedidamente y beber. Ahí tenían un alimento de esclavos, lo que había y lo que era, y el peor alimento. Ahora sí podían comer de todo y hartarse, como dicen por ahí, y es normal que ya la desesperación de el alimento que no tenían, pues ya estaba ahí, y entra el pecado de la gula también, de comer obsesivamente. Pero dice que también a beber, y aquí ya entra una adicción, porque obvio que desde ese tiempo pues ya había un tipo de alcohol que los embriagaba, y embota el cerebro el alcohol, ya cuando llega a un grado de fuerza, cantidad, ya afecta de una forma tremenda, y algunos se comportan como animalitos, otros como loquitos, como dice un dicho por ahí, ¿no? Hay quienes toman y están como los periquitos, hablan y hablan y hablan, cuando en la vida normal son bien secos, bien fríos, ¿no? Pero bueno, entonces el primer nivel viene siendo así como un perico. Pero luego dice: ten cuidado, no vais a tomar como un simio, que los simios son inquietos, parecen loquitos, no entienden, y de una u otra manera siempre están ahí haciendo tonterías. Y bueno,
o como la serpiente que se arrastra. Ya es el punto de una embriaguez total, completa, y de faltas ya al prójimo, a la moral, hacia sí mismo como personas. Por eso es mejor desde el principio, ni como el periquito que se habla hasta luego tonterías, ni como el simio ya con locuras, y ni como la serpiente que se arrastra. Es parte de, como se que se levantó a jugar también. Entendemos de ese tiempo ahora, pues también había juegos que denigran a la persona y que de alguna forma humillan. Entonces se levantaron a comer, beber, a jugar, y de ahí retomamos otra vez en el verso número 8. Va de uno a otro, que habla de la fornicación. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación es el sexo con personas que están en esa disposición de falta y sin estar casados tienen relaciones sexuales. Pero el apóstol Pablo dice: no forniquéis con vuestro propio cuerpo. Eso se refiere a la masturbación. Y también el fornicar con los ojos, cuando se habla de pornografía, con la mente de la misma manera, por lo que ve, por lo que oye, pensamientos, por la boca, cuando se está platicando de estos aspectos de sexo con vulgaridad. Entonces la fornicación es moral, sentimental, visual, pensante, de oídas, en emociones, en sentimientos, y no se diga, en la práctica sexual, carne con carne. Y como no tenían tanta libertad de pecar, por llamarlo así, ya que todo el tiempo estaban de esclavos, trabajando y todo, pero muchos de ellos ya empezaban a adorar dioses egipcios cuando estaban como esclavos. Ya estaban con una mente bien equivocada, contaminada. Pero este es un ejemplo de que no solo hay un tipo de fornicación. Si se imaginan con una mujer o la mujer con un hombre sexualmente, pues es un tipo de masturbación, de ideas, de ilusiones oscuras y de pecados de la carne. Dice que cayeron en un día como 23,000 en fornicación. Imagínense ahí todos juntos y unos bebiendo, otros jugando, otros bailando, no bailes sanos desde luego, otros fornicando, otros adulterando, otros masturbándose y pues bueno, y ya era ahí unas prácticas, ¿verdad?, lujuriosas, depravadas en un momento dado, y eso llevó a un pecado muy grande, y cayeron hasta 23,000 en un día. Cuando leemos el verso número 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí perecieron por las serpientes, es murieron. Por las serpientes se refiere a demonios. El pecado aparta a la persona de la presencia del Eterno. Y ya al estar separado se le considera como muerto, hablando espiritualmente. Claro que aunque tenga vida física, espiritualmente el estar apartado por el pecado o los pecados y en un ambiente como trataríamos de imaginarnos, pues es obvio y es normal que en esta falta los serpientes, los demonios tengan autoridad y una entrada libre para seguir afectando a las personas. Entonces dice, perecieron por las serpientes, fueron apartados de la presencia del Eterno por los demonios serpientes. Y
La tentación es pedirle al Señor milagros que no estén en su voluntad. Pedirle milagros o bendiciones cuando no son las adecuadas, no son las correctas, o por pecar. Por ejemplo, una ocasión, estando yo viviendo en el templo, como a las 3 de la mañana, tocaron, era una persona joven, varón, que manejaba un taxi, era su trabajo, trabajaba de noche. Y un día que era una pasajera, una señorita, una mujer, cuando la lleva a su destino, ella le dijo: no tengo dinero, pero la manera en que puedo pagarte es que me permitas leerte la palma de la mano, lo cual significa adivinación y que son demonios de adivinación, porque nuestro futuro está en el eterno. No hay que estar con horóscopos, con dependencias de qué me dirá el profeta cuando lo vea, como si fuera un adivino y soltaran palabra por soltar nada más. Y por ahí hay diferentes medios de adivinación de ese tipo de espíritus. El hecho es que él accedió. Entonces, este varón, sabiendo que no debía permitirlo, porque entonces entra a áreas de ocultismo, y esa es una puerta que se abre, él oró, me comentó y dijo: me cubro con la sangre del cordero y el Señor Yeshua y todo. Bueno, eso da un resultado excelente cuando es una confrontación de guerra espiritual, pero no para caer en la tentación de que me van a leer la mano, adivinación o cualquier otro tipo de espíritu, y sabiendo que no debe ponerse en manos de un espíritu de brujería, de adivinación, lo hacen. Y es lo que sucedió: tentar al Señor. Dios me cuida, Él me protege, y yo sé que Él no va a permitir esto o aquello, y entonces peco o hago la práctica. Y ese es el problema, la tentación. Sí, Dios nos cuida, sí, Dios nos protege, sí, Dios nos respalda, sí, Dios nos guía, pero también nosotros tenemos que no abrir puertas, tenemos que ser maduros y no caer en prácticas equivocadas. Efesios dice: no practiques las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Hay que tener cuidado con la concupiscencia. Concupiscencia significa deseo de pecar. Y las tentaciones van en la dirección también de no caer en la trampa. Yo le llamo trampas de los demonios, para que la persona falle, caiga y entonces se consume en un pecado. Y de algunas y muchas maneras y formas está esta enseñanza que se deriva en varias ramas, el tentar al Señor. Es como también milagros, es como el estarse quejando a cada momento porque no se recibe. Y es un pecado tan fuerte como la idolatría. Y como dice aquí, que cayó 23,000, y que las serpientes, demonios, esas características espiritualmente, destruyen la vida de la persona, la fuerza o fortaleza de su alma. Y en el verso que sigue está tremendo, porque dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí ya no son los demonios al nivel 6, aunque la serpiente fue tomada como el animal inicial porque era astuto para engañar a Eva, y se habla de 2, 3 demonios que tomaron a la para seducir, convencer, asociarse con Eva, y en un momento dado hacerla caer, de tal manera y forma que la murmuración de la serpiente: no vas a morir. Aquí murmurar no es solamente hablar de la autoridad, como una vez María habló mal de su autoridad, Moisés, y le salió lepra. La lepra huele mal, tiene un olor, bueno, lo voy a decir, apesta, pero no arde, se putrefacta la carne, se pudre, se va cayendo y huele horrible, pero no arde. Y le dio a María por murmurar, hablar mal en contra, aparte que fuera su hermano,
del siervo Moisés. Pero también está la sarna, que era otra enfermedad muy común en ese tiempo. La sarna sí arde, da comezón, ardor, como una quemada permanente. Y Job la tuvo, uno de los ataques del Satán. En el caso de Job, para ser probado. Para quien tiene sarna y lepra espiritual, y la lepra, como no les arde, no se dan cuenta, se conforman y siguen pecando ahí con la murmuración. Igual la sarna peca, arde y todo, y hay quien hasta la lengua tal vez la sientan como partida, no quemada, pero siguen murmurando. Aquí murmuración se mueve en las direcciones también, obvio, de chisme, crítica, señalamiento, condenación, calumnia, mentiras, maldiciones, y todo eso es la acción jara. La acción jara es lengua maligna. Y en Santiago habla de 3 niveles o dimensiones del uso de la lengua maligna. La enseñanza es fuerte porque el principado de la acción jara, lengua maligna, es Belcebú, príncipe de las moscas, de la impureza, del estiércol. Y dice que cuando alguien habla a como habla él, o se deja influenciar, entonces tiene toda la influencia de Belcebú. Y no son pecados súper grandotes, no, desde los más pequeños con la lengua. Por eso repetimos en Santiago, la carta de Santiago dice de los niveles de la lengua y la sabiduría maligna. Y es terrenal, animal y diabólica. Otra vez terrenal, animal y diabólica. Y por eso que la murmuración tiene esa connotación y fuerza tan negativa y tan dañina. Dice claramente, entonces, después de no tentar, dice, ni murmuren, como algunos murmuraron y fueron destruidos. También dice, perecieron por el destructor. De acuerdo, dice el dicho coloquial, el sapo es la pedrada. Uno de los pecados más grandes es este, por decir grandes, o que más mal causa, es la murmuración. A grado de que aquí perecieron por el destructor, un principado, ya no solamente demonios de X rango o nivel, no, por el mismo destructor, un principado. Entonces que hay que tener cuidado con la murmuración. Yo no quiero hablar mucho de esto porque ha habido casos tremendos en nuestra vida cuando murmuran en contra de uno o del ministerio o de las iglesias donde está uno, y luego las consecuencias pues han sido muy fuertes. Bueno, ¿cuál es la solución? En parte, como dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, y habla de la codicia, pero ejemplo de qué, que todo eso sucedió y está narrado y Dios lo permitió para que nosotros recibamos un ejemplo de lo que debemos o no debemos hacer. Por eso dice la segunda parte del verso 6 que no hagamos cosas malas como ellos codiciaron. Luego dice en el verso número 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Bueno, son ejemplos para que nosotros no caigamos en ese tipo de pecados, y mejor sin ningún otro, o en lo menos posible, o inmediatamente corregir y remontar, ¿verdad?, esa posible caída. El hecho es entonces, como dice aquí, que acontecimientos los tomemos como testimonio, como ejemplo, con madurez, para no hacer lo que ellos hicieron. No nos confiemos, que no pensemos que no podemos caer y que somos súper firmes, fuertes, fortalecidos. No, cualquiera puede fallar. Bueno, en medio de las soluciones
para no caer en esto, o si usted está en algo así, independientemente de buscar corregir, el seguir los puntos que siguen. Dice en el versículo número 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, el verso 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Eso significa que el pueblo de Israel todos estaban bajo la cobertura, la protección, la guía, la presencia del Espíritu Santo. De noche como columna de fuego que los guiaba para iluminarles en el desierto, y de día, de día, sí, como nube, para en un momento dado ayudarles en el calor tan fuerte que en el desierto hace de día, como el frío tan fuerte que en el desierto de noche es tremendo. Y de noche para sentir calor y guiarlos en la oscuridad. Pero también cruzaron el mar, dice. Y cruzar el mar es que ya estaban en el camino. Yahshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta situación, dice, estaba el pueblo, todos cruzando el mar en la libertad que ya estaban experimentando, y todos bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la nube. Y ahí se mantuvieron, dice el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Habla de que el pueblo de Israel fue bautizado por el Espíritu Santo. Aquí lo dice claramente, y aplicado a nuestras vidas, tenemos que buscar ese bautizo, todos bautizados en la nube y en el mar. El mar y el bautizo en agua, y bajo la nube en el bautizo del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Y dice en el verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era? Bueno, el mismo alimento espiritual, la presencia de Dios, desde las oraciones, meditaciones, cantos, el compartir de la Torah, que ya la oral, ya por ahí había algunos mensajes, y compartir del Eterno, todo eso en un alimento espiritual. Lo dice la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y finalmente, parte de la solución, obvio, verso 4, y todos comieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yahshua. Bueno, es una profecía, es un acontecimiento de revelaciones, de que ya había por ahí la palabra Mesías que se mencionaba, que pedían, y quienes tenían revelación de él, pues ya empezaban ahí a compartir algo que por adelantado estaban recibiendo, cómo iba a ser, cómo era, y qué forma de vivir tenía y habría de tener el Mesías. Por eso dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual. Hay una roca, la roca de Yahshua, que los seguía, bebían de la roca, bebían de las revelaciones del Mesías, vivían hablando ya más directamente de la presencia del Eterno, como un alimento espiritual que fortalece, que da la fe, la perseverancia, la resistencia, la fuerza contra los embates del mal. Así es en nuestras vidas, que debemos de buscar estar fortalecidos, fuertes en la guía, no estarnos separándonos, no rebeldías y todo ese tipo de cosas, para no caer, ¿verdad?, en ese tipo de faltas, de pecados tan graves, porque de ahí se derivan otros. De ahí que hay que cuidar no estar postrados, derrotados, caídos, y evitar la codicia, idolatría, fornicación, el tentar al Eterno y la murmuración. Pero no solo eso, sino todo lo que pueda hacer. Bueno, aquí dice que todos bebían del Señor Yahshua. Te invitamos a beber de Él. Este es recibirlo en tu corazón, tener este alimento espiritual de vida eterna, de vida nueva, de perdón de pecados, de romper con este pasado de yugo de esclavitud, de cruzar el mar y ser libres, de permanecer bajo la guía, cobertura, voluntad
del Espíritu Santo. Es tu decisión, cruza el mar y dile: Espíritu Santo, sé sobre mi vida siempre como la nube, sé sobre mi vida siempre como la columna de fuego guiándome. Yo recibo a la roca espiritual del cual bebían, que es Yeshua, llamado el Cristo. Lo recibo en mi corazón y creo que no voy a caer en estos pecados ni en ningún otro tipo de pecados, porque fiel es el que me guarda, me sostiene, me protege, me da cobertura. Ayúdame. Quiero mantenerme siempre bajo tu guía y tu voluntad. Te recibo en mi corazón, Señor Yeshua, y te entrego mi vida. Y te doy gracias, porque me vas a permitir cruzar el mar y tener una vida de libertad verdadera. Haz la oración las veces que puedas, haz la tuya, vívela y permítete guiar por el Espíritu Santo. Bajo la nube es representativa de la presencia del Espíritu Santo y has de caminar en la luz, aún en la oscuridad. Por nuestra parte, el abrazo de siempre, el amor de siempre y deseando no se queden caídos, no se queden derrotados, porque fiel es el que nos guarda, nos levanta, nos restaura. Dice la palabra que el Señor es nuestra torre. A Él correrá el justo y levantado será. Ahí hay que correr y Él ya te está levantando. El abrazo de siempre, el amor de siempre y el levantamiento de siempre. Caídos, pero no derrotados, y vamos para arriba. Y muchas bendiciones y shalom, que significa paz.